Si estás buscando armar una PC gamer hoy en día en Argentina, seguro te cruzaste con la legendaria GTX 1080. En Marketplace te la venden como si fuera la octava maravilla del mundo, pero la pregunta que te tenés que hacer antes de soltar los pesos es: ¿estás comprando una leyenda que todavía se la banca o estás comprando una bomba de tiempo que te va a dejar a pata? Hoy vamos a analizar si la reina de la serie 10 todavía tiene un lugar en tu gabinete o si ya es hora de dejarla descansar. Hay algo que nadie te cuenta cuando te venden estas placas: la edad pesa. Estuve viendo pruebas de gente que se arriesgó a traer estas placas directamente de China o que compran esas reacondicionadas entre comillas que aparecen en las plataformas y el resultado da miedo. Incluso youtubers como Jean Paul les ha pasado que probando una 1080 la placa murió en vivo. Dejó de dar videos de un segundo a otro mientras corría un juego pesado como Cyberpunk. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos en 2026 y estas placas salieron en 2016. Tiene 10 años. Muchas veces vienen de granjas de minería donde las estresaron 24/7 o de servidores donde no se apagaron nunca. Comprar una 1080 hoy en día es jugar a la ruleta rusa con tus ahorros. Por ahí te dura 3 años o por ahí te dura 3 días si te querés matar. La 1080 sigue siendo una bestia. Tiene 8 GB de VRAM, lo que todavía te permite jugar a casi todo en 1080p. En potencia bruta le puede ganar a placas mucho más modernas en FPS estables. Pero acá está la trampa técnica. La arquitectura Pascal de la 1080 no entiende los idiomas nuevos. No tiene Ray Tracing y lo más importante, no tiene DLSS. En 2026, si no tenés DLSS o un buen soporte de escalado, los juegos modernos te pasan por encima. Es como tener un camión con motor gigante, pero que no tiene dirección hidráulica ni frenos ABS. Tiene fuerza pero es tosco. Y en cualquier curva o en cualquier juego nuevo con el motor Unreal Engine 5 te vas a quedar afuera. Hablemos de números en Argentina, porque en Mercado Libre te querés arrancar las pestañas cuando buscas estas gráficas. Si buscas una GTX 1080 o una 1080 Ti, aparecen publicaciones de placas supuestamente nuevas, entre comillas, que arrancan en los 900.000 pesos y llegan hasta la locura de 1.600.000 pesos. Pero hay que fijarse bien en la letra chica. Son envíos internacionales y muchos dicen que vienen desde Estados Unidos. Además, no son placas nuevas porque no salen placas nuevas desde hace 10 años. Lo que hacen es cambiar la carcasa de estas placas haciendo que parezcan nuevas. Es un error total. Se venden como si fuera un tesoro recién salido de la caja. Estamos hablando de pagar más de 1 millón de pesos por una placa del 2016. Esto implica esperar semanas, lidiar con trámites de la aduana y si cuando llega la placa no funciona o deja de dar video a los 2 días, como le pasó a Jean Paul, el problema es enorme. ¿Cómo se gestiona una devolución a Estados Unidos o China sin perder una fortuna en el intento? Invertir esa cantidad de dinero en una placa de hace una década, es básicamente quemar los ahorros. Incluso las placas usadas que ya están acá tienen precios que no guardan relación con su tecnología. Con ese mismo millón de pesos se puede armar una gran parte de una PC, con componentes actuales, garantía real y hardware que no tiene ni 10 años de uso encima. En un mercado donde cada peso cuenta, optar por un envío internacional de una 1080 es comprar un problema muy caro que pueda fallar en cualquier momento. Si tienen ese presupuesto, la recomendación es clara: no se arriesguen. Por ese 1,5 millones que piden por una 1080 nueva, entre comillas, de afuera, pueden ir por una RX 6600 usada acá en el país. Es una placa mucho más moderna, consume la mitad de energía, lo que te permite ahorrar en la fuente de poder y no calienta tanto en el gabinete. Además, cuenta con tecnologías de escalado actuales que funcionan mucho mejor en los juegos de hoy en día. Otra opción excelente es buscar la RTX 2060 Super. Es cierto que en potencia bruta y en algunos escenarios específicos la 2060 Super puede estar un peldaño por debajo de la 1080 en FPS nativos, pero la diferencia es mínima comparada con la seguridad que ganan. Con la 2060 ya tienen acceso a DLSS y sobre todo se aseguran de que la placa no tiene una década entera de desgaste encima. El problema de fondo con estas 1080 que vienen desde afuera son una lotería técnica. Como se vio en pruebas de hardware reales, estas placas pueden morir en un segundo sin previo aviso. Estamos hablando de componentes que tienen 10 años. Los capacitores se agotan y las soldadoras sufren fatiga.
Es muy común que estas placas empiecen a mostrar los famosos artifacts, que son errores visuales como puntos de colores, líneas que cruzan la pantalla o texturas que se deforman totalmente. Estos fallos son señales que la memoria de la placa o el chip principal están muriendo y no tienen un arreglo sencillo. A esto súmenle que sensores de temperatura que marcan cualquier cosa o ventiladores que fallan al mes de uso. Y acá es donde el tema se pone pesado, la garantía y las devoluciones. Muchos dicen, no importa, la compro por Mercado Libre y si falla la devuelvo. Pero ojo, porque en compras internacionales la logística es otra historia. Si la placa falla a las 2 semanas, entrar en una disputa con un vendedor que está en China o en Estados Unidos es un dolor de cabeza. Aunque Mercado Libre intervenga, muchas veces el proceso es sumamente lento y el sistema de compra protegida tiene sus vueltas cuando el producto ya fue confirmado. A veces te exigen que vos pagues el envío de vuelta para que el vendedor la revise y mandar un paquete internacional desde Argentina sale una fortuna. Además, si el vendedor te llega a mandar un reemplazo, ese paquete tiene que volver a pasar por la aduana y se arriesgan a que les quieran cobrar los impuestos otra vez. Al final, esa protección que creían tener se convierte en un laberinto de trámites y meses de espera con 1.000.000 de pesos congelados. Se terminan quedando con un clavo sobre el escritorio que solo les sirve para repuestos. Ahora, si descartamos los precios absurdos de los envíos internacionales y miramos el mercado de segunda mano local como Facebook Marketplace, la situación parece mucho más real. Ahí las GTX 1080 se ven por precios que rondan los 150 a 250.000 pesos. A simple vista parece la oferta del año, una placa potente por lo mismo que cuesta una gama de entrada hoy en día. Pero es acá donde hay que tener más cuidado que nunca. En Marketplace no tenés ningún tipo de respaldo una vez que entregaste la plata. El problema es que después de tantos años es muy difícil saber ¿qué trato recibió esa placa? Puede que el vendedor te diga que solo la usó para jugar, pero esa 1080 pudo haber pasado por 3 dueños, haber minado criptos durante años o haber estado en un gabinete sin mantenimiento lleno de tierra. Si la compras en un punto de encuentro y cuando llegas a tu casa la placa tira artefacts o se apaga a los 10 minutos, no tenés a quién reclamarle. Estás comprando literalmente el riesgo de otro. Incluso viendo esos precios de oportunidad, hay que tener en cuenta que por los mismos 260.000 pesos ya se empiezan a aparecer opciones como la RTX 2060 Super. Estamos hablando de una placa que, aunque rinde parecido en algunos juegos, es más moderna y tiene acceso a tecnologías como el DLSS y no carga con una década de desgaste encima. Comprar hardware con 10 años de uso en Marketplace sin la posibilidad de ir a la casa del vendedor para estresarla con programas como Furmark y verificar que las temperaturas sean estables es una apuesta muy arriesgada. Es una tentación grande, pero muchas veces lo barato termina saliendo carísimo cuando el componente ya cumplió su ciclo de vida útil y te deja a pie al poco tiempo de haberla comprado. Es probable que se pregunten, ¿por qué una GTX 1650 o una 1660 o incluso una RX 570 son de la misma época o apenas más nuevas? Se dice que suelen durar más o son menos riesgosas. La respuesta está en el consumo y el calor. La GTX 1080 era gama alta, una placa diseñada para empujar los límites, que consume mucha energía y genera mucho calor. Esos ciclos de temperatura extrema durante 10 años terminan agotando los componentes internos mucho más rápido. En cambio, placas como la 1650 o la 1660 son chips mucho más eficientes y frescos. Al no haber estado sometidas a ese nivel de estrés térmico constante, tienen menos probabilidad de morir por fatiga de materiales. Comprar una 1080 usada hoy en día es llevarse un motor de carreras con 500.000 de kilómetros encima, mientras que una 1660 es como un auto estándar de la misma edad, tiene menos potencia, sí, pero el desgaste en general es mucho menor y es más probable que siga funcionando un par de años más sin dar problema. Entonces, ¿realmente vale la pena la GTX 1080 en 2026? El veredicto es que hoy representa un riesgo innecesario. Fue la mejor placa de su época, pero hoy en día, en un contexto donde cuesta ahorrar, no es lógico comprar algo que pueda dejar de funcionar mañana mismo. No busquen potencia antigua si lo que necesitan es confiabilidad para trabajar o jugar sin problemas. La 1080 hoy queda reservada para coleccionistas o para quienes quieran experimentar sabiendo que el dinero se puede perder. No es para quienes necesitan una PC que realmente les dure años. Para cerrar les pregunto,
¿Alguno compró esta placa usada por Marketplace y tuvo una buena experiencia o terminaron con un problema técnico? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les diga cada vez que yo suba un nuevo video. Chau chau, bye, nos vemos.